Mateo capítulo 9, versículo 9. Es algo bien pequeño, una reflexión bien cortita, porque sé que hay personas que nos están viendo por primera vez. Entonces es necesario que la palabra sea clara y concisa. Mateo 9:9. Aquí te lo pongo en contexto. En Mateo capítulo 9, versículo 9, vamos a estar leyendo. Comenta y se cuenta la vida precisamente del que escribe este libro llamado Mateo. Mateo era, para aquel que no conoce, para aquel que no sabe la historia de Mateo, uno de los discípulos de Jesús, pero antes de ser discípulos de Jesús, Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos. Él cobraba impuestos para el gobierno de Roma, cobraba impuestos de los ciudadanos como también de los mercaderes que pasaban por ese pueblo. Y los cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado, pero la mayoría cobraba de más en ese tiempo y se enriquecían. Es por esto que los cobradores de impuestos eran mal vistos en aquel tiempo, eran conocidos como de corruptos, como pecadores. Entonces era imposible de que Jesús se acerque a una de esas personas. Era imposible en aquel tiempo de que Jesús se acerque a un pecador de esas características. Pero fíjate vos lo que dice aquí en este versículo, Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Fíjate vos, simplemente, sígueme. Mateo, seguime, vamos. Y este dice que se levantó y le siguió. En la traducción al lenguaje actual, que me gusta leerla, dice: cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó deprisa y lo siguió. Así como el domingo pasado te comentaba sobre el ciego Bartimeo que estaba sentado junto al camino. Y eso nos daba alusión, porque después la predicación nos enseñaba de que Jesús es el camino, y la ilustración que nos dan del ciego Bartimeo sentado junto al camino son aquellas personas que están alejadas de Cristo, que no conocen a Cristo, que están fuera del camino de Cristo. Inmediatamente el Señor hizo un milagro, y por tras de ese milagro el Señor se glorificó, y Bartimeo el ciego, cuenta la historia, lo siguió. Por tras de ese milagro que Jesús hizo, el ciego Bartimeo lo siguió. Pero fíjate aquí es otra historia. Aquí el Señor llama a un pecador, llama a una persona corrupta, si se podría decir, en aquel tiempo. Jesús directamente lo llama. Tanto la prédica del domingo como esta prédica se titulan: Jesús te está llamando. Amigo, amiga, que te conectas por primera vez, te estás conectando en esta hora, Jesús te está llamando. Tal vez los hermanos que ya son de la congregación conocen esta historia y sabe tal vez por dónde vamos, pero hay mucha gente nueva que nos está mirando y este mensaje es para ello. Jesús lo llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos. No lo llamó simplemente para conocerlo, sino que lo llamó para que sea uno de sus discípulos. Mateo, como dice la palabra aquí, lo siguió, se levantó y lo siguió. En la traducción actual dice que lo siguió de aprisa, se levantó rápidamente y lo siguió inmediatamente. Fíjate vos lo que significa esto. Volvemos un poco para atrás. Mateo era un cobrador de impuestos. Era el oficio de ese tiempo, era un cobrador. Tal vez podríamos decir que esa era su profesión.
Y la palabra de Dios aquí nos cuenta que él dejó el lugar en donde estaba y lo siguió. Y aquí no te estoy diciendo deja todo, deja tu trabajo, deja lo que estás haciendo para seguirlo a Cristo. Sino, ya vamos a ver por dónde vamos. Mateo lo siguió de inmediato dejando tal vez algo que era lucrativo para él, pero ¿a costa de qué era lucrativo para él? A costa de la mentira, a costa del engaño. Entonces el Señor lo estaba llamando a que deje toda esa vida de pecado y lo siga a Jesús. Hay algo interesante aquí en donde inmediatamente algo conmovió el corazón de Mateo. Aquí no especifica si Mateo ya lo conocía a Jesús, ya había oído de Jesús, no especifica en este versículo bíblico, pero indudablemente Mateo había escuchado de Jesús, porque era imposible que en ese tiempo alguien no escuchara de lo que Jesús hacía en ese tiempo, en aquel tiempo, perdón. Y nos enseña la palabra de Dios que Mateo lo siguió de inmediato, dejando todo lo que era lucrativo por él, lo dejó. Y ahora te hago la pregunta, querido amigo y querida amiga. Si tal vez el Señor te llama en este momento, ¿qué harías? Si el Señor te dice, no sé, pone tu nombre, no sé, si hay personas por primera vez que están viendo este mensaje, pone tu nombre. Pero si el Señor te llama y te dice, fulano de tal, seguime, necesito que me sigas, necesito que formes parte de mi reino, ¿qué harías? ¿Lo seguirías? ¿Dejarías todas las cosas que tal vez son beneficios, pero no de la mejor manera, no un beneficio traídos de la mejor manera, hechos de la mejor manera, obtenidos de la mejor manera? Si tal vez tenemos que dejar todo eso para seguir a Jesús, ¿qué harías? ¿Lo seguirías a Jesús? El Señor te está diciendo en esta noche, te está llamando en esta noche. Lo hace con el mismo, con la misma convicción que lo llamó a Mateo. Él te dice en esta noche, ven, seguime, ven, seguime, ven, seguime. Algunas veces la decisión de seguir a Cristo requieren cierta elección. Muchos lo siguen a Cristo por necesidad, pero qué bueno que es acercarte a Cristo cuando todas las cosas te van bien. Aquí, por ejemplo, Mateo, y si nosotros vemos lo que hemos predicado el domingo pasado, Bartimeo se acercó a Cristo, a Jesús, por una necesidad, por algo que él necesitaba. Bartimeo se acercó y le dijo qué era lo que él necesitaba. Entonces él se acercó por una necesidad. El Señor acudió a esa necesidad, hizo un milagro, lo hizo salvo. Pero aquí Mateo estaba en su apogeo, tal vez era una persona adinerada, de hecho era una persona adinerada, pero porque él cobraba dinero de forma corrupta, de una mala manera, cobraba dinero, entonces él estaba en una buena posición. Pero qué bueno que él tuvo esa convicción, que cuando el Señor lo llamó, él no esperó los tiempos malos para seguir a Jesús. Él, dice la palabra, que inmediatamente él se levantó y lo siguió a Jesús. Es por eso que te pregunto, ¿qué harías en esta noche? ¿Qué vas a hacer en esta noche? Porque el Señor Jesús te está llamando. El Señor Jesús te está diciendo, ven, sígueme. Algunas veces, como decía, la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección, muchas veces dificultosa, muchas veces dolorosa, pero como Mateo debemos dejar atrás las cosas que podrían apartarnos acerca de seguir a Cristo. Unos capítulos y unos versículos más adelante nos enseña Mateo 16, 24, anótalo por ahí, no vamos a leerlo, no vamos a buscarlo, pero anotarlo. Mateo
16:24, es cuando Jesús le dice a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate vos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor hace una invitación. El Señor no te obliga. Jesús no te obliga, pero sí te hace una invitación a que te acerques a Él. Negarse a sí mismo no es asumir alguna religiosidad externa, ni falsa, ni una pseudo religiosidad. Negarse a sí mismo es poner nuestros intereses dentro del reino de Dios primero y por encima de todas las cosas en nuestra vida. Tomar la cruz no significa soportar alguna carga irritante o que no podamos soportar, sino renunciar a nuestras ambiciones egoístas. Vos fíjate, lo que hoy está pasando en el mundo entero, ha dado, sin duda, y todos creo que la mayoría coincide con que esto va a ser un antes y un después. Un antes y un después en la población mundial. A este virus que hoy está atacando al mundo entero, la única manera de vencerlo es a través de siendo solidario con el otro. ¿En qué sentido? En que te quedes en tu casa para no contagiarte y para no contagiar al otro. Fíjate vos, cómo muchas veces y durante mucho tiempo hemos sido egoístas. ¿Cuántas veces hemos pasado y hemos visto personas en necesidad que no lo hemos mirado, no le hemos dado importancia, y si tal vez se nos acercaba, nosotros los sacábamos? ¿Cuántas veces no hemos tenido empatía con el otro, con nuestro prójimo? No hemos tenido misericordia con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces? Pero el Señor nos invita: el que quiera venir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor quiere que renuncies a toda ambición egoísta, porque toda ambición egoísta no te va a llevar a ningún buen camino. El único buen camino, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo decíamos el domingo pasado, y nadie se acerca al Padre si no es a través de mí. El único sacrificio que el Señor quiere es el que te acerques a Él para darte un regalo muy especial, y ese regalo es la vida eterna y la más plena experiencia en una vida plena con Cristo. Por eso te invito, querido amigo, querida amiga, en que puedas darle tu corazón, entregarle tu corazón a Cristo. Cuando Jesús usa estas figuras de sus seguidores: tome su cruz y sígame, los discípulos sabían exactamente lo que el Señor les estaba diciendo, porque en aquel tiempo la crucifixión era un método, en el Imperio Romano era un método común de ejecución a los criminales. Cuando él sabía por qué eras crucificado, es porque eras un criminal. Los criminales condenados tenían que llevar su cruz por las calles rumbo hacia el sitio en donde iban a cumplir la sentencia. Es lo que hicieron con Jesús. Es por eso de que muchos decían: ¿por qué Jesús tuvo que sufrir de esa manera? Jesús se humilló para salvarte a ti y a mí. Jesús sufrió para salvarte a ti y a mí. Jesús murió en esa cruz para salvarte a ti y a mí. Seguir a Jesús, por lo tanto, implica una entrega verdadera y muchas veces con riesgo. Y tenemos muchos hermanos que hoy están en otros lugares del mundo predicando la palabra de Dios, aun cuando su vida corre peligro. Tomar la cruz es eso, es arriesgarte a todo por Cristo. Pero la recompensa, sin duda, es una recompensa eterna la que el Señor te va a dar a cambio de entregarle tu vida. Como decíamos, y para terminar, recordar que primeramente, ante toda necesidad, hoy el mundo está en una necesidad extrema. Hoy el mundo necesita
de cada uno de nosotros que tomemos nuestros recaudos necesarios para que esto no se siga extendiendo. Pero hay algo que nos enseña el Señor Jesús en Mateo 6:33, en donde Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se te van a ser añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar primeramente la ayuda de Dios en primer lugar. En esta necesidad, en este tiempo de crisis, en este tiempo de tristeza, en este tiempo de angustia, te invito a que los busques a Cristo, primeramente a Cristo, primeramente la justicia del Señor. Todo lo demás, lo que necesitas una familia restaurada, necesitas que tu matrimonio sea restaurado, necesitas que tus hijos sean restaurados, necesitas que tu salud sea restaurada, necesitas que toda tu casa sea restaurada. El Señor Jesús te dice: buscad primeramente mi reino, búscame primeramente a mí, y todas las cosas que necesitas yo te las daré. Debemos tomar el carácter del Señor como un modelo y servirle y obedecerle en todas las cosas. Por eso, querido amigo, querida amiga, te invito a que si tal vez ves esta transmisión por primera vez y no sabes cómo acercarte a Cristo, que puedas hacer esta oración conmigo y repetir conmigo y repetir después de mí allí en donde estás esta simple oración que dice así: Señor Jesús, te doy gracias por este día, por esta hora, por esta noche. Señor Jesús, quiero que perdones todos mis pecados, toda mi iniquidad. Señor Jesús, perdóname todo este tiempo que hice oídos sordos cuando alguien me hablaba de ti. Señor Jesús, perdóname porque muchas veces me dijiste: sígueme, y yo te rechacé. Pero en esta noche, decirle así: en esta noche te abro mi corazón para que tú puedas entrar en él. Te entrego mi vida, reconociéndote como mi único Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y ayúdame, Señor, a que día a día pueda acercarme más a ti, pueda conocerte más y pueda enamorarme más de ti. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.